El género Medicago presenta reposos o grados de reposo invernal. Esos grados de reposo invernal son 11. Son 11 y se dividen en 4. Con reposo, un reposo intermedio, sin reposo y extremadamente sin reposo. Esto representa la latencia o el grado de crecimiento que tenga. ¿Por qué decimos la latencia? Porque cuando se trata de los grupos de reposo invernal con reposo, que van del 1 al 5, podemos decir que la latencia es mucho mayor dentro del grupo 1 que dentro del grupo 5. O podemos decir exactamente al revés. El grupo con reposo 5 tiene una latencia mucho más corta que el grado de reposo invernal 1. Cuando hablamos de reposo intermedio, sin reposo y extremadamente sin reposo, significa que hay cierto grado de crecimiento luego del último pastoreo de otoño. Los cultivares testigos son estos que se presentan en esta lista y generalmente se utilizan para describir los nuevos cultivares de alfalfa. Características del género Medicago. Desde el punto de vista de pastoreo, esta especie puede ser pastoreada con una alta intensidad y una baja frecuencia de foliación. Esa alta intensidad de foliación se debe a la corona. La corona por lo general se encuentra a nivel superficial o subsuperficial, o sea, semienterrada, por lo tanto se encuentra protegida de la acción del pastoreo. En cuanto a parámetros de calidad, podemos decir que tanto en pastoreo como materia fresca tal cual o conservado, como un rollo húmedo, un heno o un silo picado embolsado, todas esas formas de presentación o de aprovechamiento se realizan en una filología del inicio de floración, o mejor conocido como el 10% de floración. Desde el punto de vista de calidad, si lo comparamos con el término de forraje de alta o baja calidad, según Di Marco, podemos ver que desde el punto de vista de digestibilidad de la materia seca, ninguno supera el 70% de digestibilidad. Pero sí, todas superan el 15% de proteína bruta. En cuanto a fibra detergente neutra, podemos decir que solamente el heno está por encima del 50%, y eso puede ser debido a que cuando se produce la deshidratación hay pérdida de hoja y concentración de tallo, por lo tanto se concentra más el contenido de fibra. Género Lotus. Las especies que desarrollaremos dentro de este género comprende a Corniculatus y Tenuis. Lotus corniculatus, conocido como trébol de los cuernitos, pata de pájaro. Pata de pájaro se debe al tipo de fructificación que tiene, que se asemeja al de una pata de pájaro. Y Lotus tenuis, conocido como trébol de hoja angosta. Lotus tenuis presenta no solo la hoja angosta, sino que el porte es mucho más chico que Lotus corniculatus. Ambas especies tienen la característica de presentar taninos, que significa que tenga tanino, que le da la característica de no ser timpanizante. Es el único género de todos los que desarrollamos en esta clase que no produce empaste o timpanismo, y eso es debido al tanino. El tanino es secuestrante de proteína a nivel ruminal, la convierte en pasante, por lo tanto evita esa formación de espuma que es lo que causa el empaste. Esta especie puede ser sembrada a densidades que comprenden entre 30 a 600 plantas por metro cuadrado, entre 300 a 600 plantas por metro cuadrado con un peso de 1000 de alrededor de 1,2 gramos. Característica del género Lotus. Este género se caracteriza por ser rústico, tener tolerancia a altas y bajas temperaturas, y de acuerdo al tipo de especie van a tener mayor tolerancia a sequías, anegamiento, alcalinidad o salinidad. En cuanto al pastoreo, soportan bajas intensidades de foliación y baja frecuencia de pastoreo. Lotus corniculatus es más de arquitectura semi-erecta a erecta cuando se produce la floración. Es importante darle el descanso otoñal para lograr una buena acumulación de reserva durante la etapa invernal, y tiene tolerancia a sequía.
En cambio el Lotus tenuis, su porte es más rastrero o semirrastrero, tiene menos resistencia a la sequía, es de menor producción que el Lotus corniculatum, pero tiene mayor tolerancia a anegamientos, alcalinidad y salinidad. Desde el punto de vista de pastoreo, como dijimos anteriormente, este género puede ser pastoreado con una baja intensidad y una baja frecuencia de pastoreo. Esa baja intensidad se debe a que todos sus ápices de crecimiento, como las yemas, se encuentran expuestos a ser removidos por el pastoreo. Por lo tanto, es necesario dejar una buena cantidad de remanente para lograr un buen rebrote. En cuanto a los parámetros de calidad, podemos citar al Lotus tenuis en dos etapas vegetativas. Desde el punto de vista de producción podemos ver que es bastante variable, que puede ir desde los 800 a los 8000 kilogramos de materia seca por hectárea dependiendo las condiciones y la región en la que se cultive. En cuanto a proteína, fibra y digestibilidad, podemos ver que la etapa vegetativa se puede considerar, según Di Marco, como un forraje de alta calidad, con más del 70% de digestibilidad, menos del 50% de fibra detergente neutra y más del 15% de proteína. A su vez, en etapa reproductiva presenta una buena o sustancialmente una buena cantidad de proteína bruta, debajo del 50% de FDN y apenas por debajo del 70%. Por lo tanto, podemos decir que este género es de muy buena calidad. A continuación desarrollaremos el género Trifolium. Dentro del género Trifolium, las dos especies que vamos a ver son Trifolium repens o trébol blanco y Trifolium pratense o trébol rojo. La diferencia entre el trébol blanco y trébol rojo es que uno es de porte rastrero, presenta estolonífero, este es el trébol blanco o Trifolium repens, presenta unas coronas muy poco desarrolladas y estolones bien desarrollados que son a partir de allí que van a generar nuevas raíces y van a generar plantas hijas de la planta madre. Como se puede ver en este esquema, es una especie que va a tener muy alta calidad debido a que lo que un bovino en pastoreo puede consumir es básicamente folíolos y pecíolos. Por eso esta especie es de muy alta calidad, muy buena digestibilidad y es muy timpanizante también. Al igual que el trébol rojo también es timpanizante, a diferencia del trébol blanco, esta especie es más de arquitectura más erectófila o semi-erectófila y tiende a hacerse más erecta a medida que comienza la floración. Todos sus ápices de crecimiento o sus yemas se encuentran de una forma mucho más expuesta que trébol blanco. Trébol rojo es una especie que se combina muy bien con gramíneas que requieran intensidades y frecuencias bajas, y trébol blanco es una especie que se va a combinar muy bien con especies gramíneas que tengan una alta intensidad y alta frecuencia de foliación. El requerimiento de precipitación que tiene todo el género Trifolium, todas las especies que comprenden el género Trifolium, es de aproximadamente 750 milímetros o más. ¿Sí? Eso es durante su ciclo. Otra característica que diferencia, o una característica que diferencia el trébol rojo del trébol blanco es los ciclos de crecimiento. Esto es primavera, trébol blanco es otoño-invierno primaveral y trébol rojo es primavera-estivo otoñal. Continuando con las características del género Trifolium, podemos decir que son llamados los verdaderos tréboles. Esto se debe porque a diferencia de Milotus albus, como lo dijimos anteriormente, llamado trébol de olor blanco, estos tréboles tienen en los tres peciólulos el largo de sus tres peciólulos son iguales. A diferencia de Melilotus o Medicago, el peciolo central es más largo que los laterales. Por eso son llamados los tréboles verdaderos. Estos tréboles son de muy buena calidad. Todo el género Trifolium presenta muy buena calidad y esto se debe a que tienen una relación hoja-tallo muy alta, o sea, bajo contenido de tallo y alta proporción de hojas. Son muy timpanizantes o empastadores debido a que tienen esa proporción de hoja y en esa proporción de hoja tienen proteínas saponificantes que provocan el timpanismo y por eso son muy empastadores.
Son, como la mayoría de los tréboles, tienen un requerimiento alto en cuanto a fósforo y potasio y calcio más que nada. Principalmente en fósforo y calcio son altamente demandantes, pero no solo los tréboles, sino que la mayoría de las leguminosas son más demandantes en fósforo y calcio. Para el caso puntual del trébol blanco, Trifolium repens, habíamos dicho que era rastrero y estolonífero. Habíamos dicho que esa característica hacía que digamos, el animal cuando lo pastoreaba dejara solamente los estolones, o sea, los estolones no llegan a ser ramoneado o pastoreado. Por lo tanto, esa característica hace que soporte o tolere una alta intensidad y una alta frecuencia de foliación. La densidad de esta especie, trébol blanco Trifolium repens, oscila entre los 250 plantas por metro cuadrado con un peso de 1000 semillas de 0,6 gramos. Son semillas muy chiquitas, bien livianas. Por lo tanto, a nivel esquemático habíamos dicho anteriormente que la intensidad era alta. Esa alta intensidad hacía que todo lo que se encontraba acá abajo fuera los estolones, y dentro de esos estolones van a haber pequeños folíolos y todas sus yemas que van a ser lo que nos van a originar nuevamente el rebrote. Ese rebrote va a ser corto, o sea, va a ser con una alta frecuencia de foliación debido a esas características. Los estolones son de color verde, son fotosintéticamente bien activos, y el remanente que queda, esos folíolos pequeños que no alcanzan a ser removidos por el animal en pastoreo, son también fotosintéticamente muy activos. Por lo tanto, esas características hacen o le confieren una alta frecuencia de foliación o un corto tiempo de descanso. En cuanto a parámetros de calidad, si tomamos como referencia lo que dijo Di Marco en el 2011, con forrajes de alta y baja calidad, podemos decir que en cuanto a digestibilidad, esta especie, trébol blanco, tiene 63%, por lo tanto estaría entre alta y baja calidad. Podemos decir que es muy buena la calidad del trébol blanco respecto a la digestibilidad. Lo que podemos ver en cuanto a proteína, mayor al 15% para que sea de alta calidad, acá encontramos casi 17%, o sea 16,6%, por lo tanto podemos decir que tiene muy buena cantidad de proteína bruta. Y en cuanto a FDN, que es la fibra detergente neutra, lo que no va a condicionar el consumo, debería ser menor al 50% para un forraje de alta calidad, y acá encontramos un 55%, o sea, podemos decir que es un forraje que se encuentra entre medio de estas dos, por lo tanto podemos decir que es de muy buena calidad. La producción, 5.000 kilogramos de materia seca, como lo anunció Picasso en este año, está dado bajo condiciones de muy buena humedad o precipitación y condiciones de fertilidad durante el ciclo de crecimiento. En cuanto al trébol rojo o Trifolium pratense, podemos decir que su porte no es rastrero o estolonífero como en el caso del trébol blanco, sino que es semierecto a erecto. Algo que no nombré en la diapositiva anterior es que tanto trébol rojo como trébol blanco son ambos perennes, la persistencia es perenne. Tienen una vida de aproximadamente 4 años. Decimos que la densidad es algo similar a la de trébol blanco, van entre 300 a 500 plantas por metro cuadrado, pero el peso de 1000 semillas de trébol rojo es un poquito mayor, ronda los 2 gramos las 1000 semillas. En este caso, esta especie habíamos dicho que era de crecimiento primavera, estivo, otoñal. A diferencia de su hermano, digamos el trébol blanco, que es de crecimiento otoño-invierno primaveral. Esta especie ya depende de las reservas de la corona y la raíz para lograr un rebrote, ¿sí? Habíamos visto que el anterior tenía una alta intensidad y alta frecuencia de foliación debido a sus características de arquitectura. Era rastrero estolonífero, los estolones eran verdes y los folíolos que no llegan a ser ramoneados eran fotosintéticamente activos. Entonces de ahí se valía el rebrote para lograr un nuevo pastoreo. En este caso, esta especie Trifolium pratense, depende más que nada de sus reservas de la corona para rebrotar, y también hay que dejar un buen remanente para a partir de ahí lograr un buen rebrote. Otra característica es que se asocia muy bien
con pastobillo, cebadilla, ¿sí? Si queremos lograr una persistencia de ambos dos, digamos, tanto la leguminosa como la gramínea, sería más conveniente combinarlo con pastobillo. En cambio, la cebadilla, al ser anual, en este caso bromunioloide, digamos, podríamos lograr una buena persistencia solo si logramos que esta especie, cebadilla o bromunioloide, llegue a semillar. Si bien tiene una muy buena resiembra natural, pero hay que dejarla para lograr una buena persistencia de la combinación de trébol rojo y cebadilla. Decimos que tolera baja intensidad y baja frecuencia de pastoreo, y eso se debe quizás a su porte semierecto o erecto. Esto tiende a ser, esta especie tiende a ser erecto cuando empieza a florecer. Por lo tanto, todos los ápices quedan expuestos y el remanente que queda, si le damos una alta intensidad de foliación, no es fotosintéticamente activo. Por lo tanto, necesitamos darle una baja intensidad, ¿sí? Porque el remanente que tiene que quedar tiene que tener algo de hoja para que a partir de ahí, más la reserva de la corona y raíz, genere un nuevo rebrote. Y eso le confiere también que su frecuencia de foliación, o sea, el tiempo entre pastoreo y pastoreo, sea bajo. O sea, es una especie que necesita un buen descanso para volver a ser pastoreada. En cuanto a los parámetros de calidad, podemos decir que, siguiendo con Di Marco en el 2011, podemos decir que en cuanto a digestibilidad, ¿sí?, para que sea de alta calidad tiene que superar o ser igual al 70%. Como podemos ver acá, no superamos el 70%, pero sí estamos por encima del 50%. Por lo tanto, en cuanto a digestibilidad, podemos decir que trébol rojo tiene o es un forraje de muy buena calidad. Respecto a proteína, se puede apreciar que es bastante importante el aporte proteico que tiene, ¿sí? Y en cuanto a fibra detergente neutra, o FDN, que es la que nos limita o condiciona el consumo, podemos ver que en cualquiera de su estado fenológico, ya sea su ciclo de crecimiento, tanto en otoño-invierno como primavera-verano, es relativamente muy bajo, o bastante bajo si lo comparamos con otras especies, si lo comparamos con lo que anuncia Di Marco. Por lo tanto, podemos decir que los consumos de esta especie van a ser, o los consumos de materia seca van a ser muy buenos o muy altos.